Buenos días a todos y a todas. Es un gusto tenerlos que compartamos esta comisión, que es la 46 de Educación Interdisciplinar en el Congreso Virtual Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación. Mi nombre es Martín Stortoni, soy docente de la facultad desde 1993 y coordinador de áreas en función a lo académico. Les doy la bienvenida a todos, a todas otra vez. Quería compartir con ustedes solamente la metodología que vamos a aplicar. Ustedes ya la conocen porque les ha llegado la información. Yo voy a ir nombrando quién va a comenzar y así continuar con el listado que yo tengo. Vamos a tener 7 minutos para exponer por exposición, valga la redundancia, ¿ok? 7 minutos por una cuestión de tiempo, porque somos muchos, y así tenemos un tiempo de cierre para finalizarla. Esta, sin duda, muy rica comisión que hoy me toca coordinar. Podemos encender las cámaras, ustedes eso lo manejan sin ningún tipo de problema. Así que, sin dejar pasar mucho tiempo por esta cuestión que yo les dije, vamos a comenzar con el primer invitado, que es Juan Aguilar Jiménez, de la Universidad de Málaga, España. Hola Juan Aguilar, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Bienvenido. buenas tardes Para desde vos, Málaga, buenas tardes, España. exactamente. ¿Cómo Un te va? placer, ¿Bien? Un muy placer, bien ¿eh? por aquí. Bueno, tu título de exposición es Metodología Creative Lab para el desarrollo del pensamiento creativo. Cuando vos quieras, les voy a decir algo. Como no suelen mirar mucho el chat, yo voy a levantar la mano cuando les quede 2 minutos, ¿ok? Así ya ustedes más o menos controlan los tiempos. Así que bueno, adelante Juan, cuando vos desees. Muchas gracias, Martín. Saludos a toda la comunidad iberoamericana desde Málaga y agradecimientos al comité, especialmente al comité organizador de este congreso. Yo soy Juan Aguilar, docente investigador de la Universidad de Málaga. El proyecto que presento es un proyecto que tiene que ver con unos laboratorios desarrollados en este caso en la Universidad de Málaga, realizado conjuntamente con Alejandro Carrasco, que es diseñador y premio de comunicación 2016, los premios del diseño de Andalucía. Un laboratorio surgido en un vicerrectorado que es el Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad de Málaga, dentro de un proyecto que se llama Limbayuma y que funciona como una bisagra, como un hub que conecta la universidad con la empresa, algo fundamental, evidentemente, siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca, ¿no? Sobre todo es un espacio apropiado porque permite conectar a toda la comunidad universitaria, posiblemente el único sitio de la universidad donde yo trabajo frecuentemente con estudiantes de cualquier disciplina, de cualquier nivel educativo, ¿no? Estamos en la 5ª edición de este laboratorio Creative Lab. Tiene un histórico de 4 ediciones anteriores, 50 estudiantes por edición y una media que me parece relevante de unas 36 titulaciones en cada convocatoria. O sea, prácticamente hay 1 o 2 titulaciones que se repiten en un grupo de 50, pero prácticamente nos podemos encontrar un ingeniero, criminólogo, filósofo, matemático, etcétera, etcétera, en estos grupos que son especialmente interesantes por la comunidad con la que estamos trabajando, ¿no? Hablo de un conjunto de casi 700 solicitudes de inscripción en estos últimos 4 años, ¿no? Voy a señalar simplemente algunos objetivos y contenidos que me parecen relevantes, que puedan ser interesantes para todos vosotros, ¿no? Primero, desmentir, desmitificar, deshacer viejas leyendas o chascarrillos en torno a la creatividad, ¿no? No es un patrimonio de determinados sectores,
o no un patrimonio de los sectores de las industrias creativo-culturales, para nada. Más bien es una capacidad inherente al ser humano. Y con esto resolvemos muchas cuestiones y posiblemente desmentimos muchas visiones sobre la creatividad mal entendida, ¿no? La creatividad como una labor en las organizaciones, no como una acción reparadora. Cuando aplicamos la creatividad muchas veces en los entornos empresariales lo hacemos con urgencia, la urgencia acarrea una tensión que impide aplicar perspectiva, impide tener una cierta flexibilidad en este sentido, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? De alguna manera introduce de forma permanente la innovación blanda. La innovación blanda que permite, de alguna manera, cuestionar el status quo de cualquier cosa, ¿no? De cualquier organización, de cualquier proyecto, ¿no? Un elemento de una posición ante el trabajo diario y ante el desarrollo de proyectos, sobre todo de carácter colaborativo, ¿no? Desarrollamos algunas técnicas generadas en el propio Creative Lab. Por eso me atrevo a decir metodologías Creative Lab, porque de alguna manera están constituyendo un corpus de conocimiento que implementa modestamente el que podemos encontrar en los estudios y en las investigaciones y el trabajo de los teóricos como Edward de Bono, Charles Thompson, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, aparte de dotar de conocimiento sobre pensamiento creativo, sujeto creativo, capacidades del individuo creativo, etcétera, etcétera, aplicamos determinadas técnicas que nos empiezan a ser muy útiles en nuestros equipos de trabajo, ¿no? Las ideas rizomas, ¿no? Las ideas que se van construyendo y que se apoyan unas a otras y que evitan ese discurso de la idea genial de un individuo y más bien es el hallazgo en el debate y la participación de una comunidad en torno a un problema, ¿no? Unas ideas necesitan de otras para su evolución, ¿no? Y para su abordaje transversal. Yo recomiendo una publicación que se llama Manual Thinking, que desarrolla Lucky Huber, un diseñador que trabajó con Ferran Adrià, y plantea una técnica de mapa conceptual, de desarrollo de mapas conceptuales especialmente interesante, ¿no? Dos cuestiones casi para ir cerrando. Aparte de todas estas técnicas que no quiero abundar en ellas, si lo da el debate estaré encantado, ¿no? Primero, hemos idealizado el proceso de generación de ideas desde nuestro punto de vista, ¿no? Solemos decir en los Creative Lab que una idea es buena cuando sobrevive. No hay otra lógica, ¿no? Y por tanto permite desarrollarse y evolucionar en un contexto donde debe hacer avanzar un proyecto, ¿no? También solemos decir que a veces no fracasan las ideas, fracasan los emprendedores. Las ideas tratadas de otra manera, de alguna manera o por otros equipos con otra perspectiva, pueden ser eficaces en un equipo de trabajo y pueden ser ineficaces en otro. Insisto en que hemos idealizado el proceso de generación de ideas y hemos desestimado los procesos de evolución de las ideas a través de metodologías, evidentemente, design thinking, visual thinking, etcétera, etcétera, ¿no? Conseguir que una buena idea arraigue es más un proceso social que un proceso colectivo, ¿no? Esto creo que también es importante, ¿no? Para terminar, voy a señalar un par de anotaciones o tres con respecto a los resultados, ¿no? Por un lado, nosotros hacemos propuestas que tienen un desafío en un tiempo futuro. Nuestros laboratorios intentan plantearnos la Málaga del 2030, del 2040, la ciudad en la que vivimos de dentro de 10 años. Automáticamente, cuando pensamos desde esta perspectiva, estamos atendiendo otras cuestiones distintas que cuando pensamos de la realidad de hoy, ¿no? Y por tanto nos parece un marco temporal imprescindible para poder tener una visión de conjunto y una perspectiva suficientemente clara, ¿no? Elaboramos presentaciones con infografías en formato gigante. No hay exposiciones verbales de justificación y argumentación. Todo se construye en una infografía gigante, resuelta con un rotulador, resuelta con la capacidad para trasladar un mensaje de forma visual. La palabra representa una serie de conceptos, la imagen muchas veces las explicita y aterriza una idea, ¿no? Y esto nos parece fundamental para que esas presentaciones tengan ese formato de infografía gigante, ¿no? Y dos sorpresas, ¿no? Una, encontrarnos que en las 4 ediciones anteriores se ha generado una comunidad que nosotros llamamos Creative College, de estudiantes que estuvieron en la primera edición, que entendieron que eran relevantes los resultados y que hoy trabajan con nosotros en la organización de los Creative Labs posteriores, ¿no? Una comunidad de unos 25 estudiantes que realmente forman parte casi del comité organizador y ellos, por la experiencia que tuvieron, nos indican mejoras, evoluciones, incorporaciones, etcétera, ¿no? Y la última, para terminar, que es
cómo estamos incluyendo estos procesos Creative Lab en el desarrollo de startups en empresas, por ejemplo, en España, con sede en Málaga, una de ellas concretamente que se llama Demium, ¿no? Cómo naturalizar este proceso dentro de las startups y que aparte de otras formaciones en gestión, administración, Canvas, lienzos de planteamiento de modelo de negocio, etcétera, etcétera, entiendan que es necesario incorporar procesos creativos de generación de ideas, ¿no? Son indispensables y no dar por hecho, evidentemente, que cualquier emprendedor o persona inquieta tenga estas competencias adquiridas per se, sino que son habilidades que son necesarias incorporar en estos programas docentes dentro del desarrollo de startups o de proyectos innovadores, ¿no? Espero que haya sido de interés para todos, Martín. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a vos, Juan, excelente lo que has expuesto. Después lo vamos a retomar con más tiempo en el debate que podemos generar. Me quedé con esto de las ideas, cómo sobreviven las ideas, ¿no? Interesantísimo la propuesta. Bueno, bien. Sandra Castro, Cisca, Argentina. No está, Martín. No está, seguimos. Andrea del Carmen de la Cruz Vergara, Carmen Herrera Nolorbe, de la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Perú. La ponencia es Proyectos de Intercambio Intemporal. Hola, ¿Qué tal? Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, son 7 minutos, yo voy faltando 2, levanto la mano, ¿sí? Listo. Mi compañera seguro en un momento ya se une con nosotros. Voy compartiendo pantalla para explicar nuestros proyectos. ¿Qué tal? Un poquito de imágenes referenciales de cómo fue estas experiencias de proyectos de intercambio intemporal. Tuvimos 3 a lo largo de este tiempo. Comenzamos con uno que era el Saficher, era sobre afiches que se realizaron entre grupos de estudiantes. Vale mencionar que eran 2 grupos de estudiantes en cada experiencia. Eran equipos conformados por estudiantes del curso de español de la filière de Métiers du Livre de la Universidad de Bordeaux-Montaigne y de la especialidad de diseño gráfico de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que este grupo de estudiantes se reunían cada 2 personas, cada 2 chicos, y podían tener esta comunicación, ya sea por las redes sociales, ya sea por, primero, claro, en nuestra primera oportunidad lo que hicimos fue reunirnos en un sorteo porque era la primera vez que hacíamos un proyecto así que un poco conociéndolos en ese grupo y podíamos encontrar cómo los chicos intercambiaban ideas, podían hacer de repente un proyecto de conjunto a partir de intereses en común, ir intercambiando también sobre estas 2 culturas diferentes, los horarios diferentes. Cabe mencionar que nos adaptamos un poco desde Perú el horario académico que existía en Francia y bueno, los chicos lo que trataron en sí de desarrollar fueron sus capacidades porque muy aparte del aprendizaje que llevan dentro del diseño, voy a hablar un poco por la parte del diseño, desarrollaron las capacidades de comunicación gráfica eficaz, oral, escrita, a la hora que tenían que bueno, tener este intercambio con sus compañeros y a su vez también trataban de mediar, de poner en práctica el aprendizaje autónomo a partir de esta articulación de diferentes cursos que ya estaban llevando, ¿no? Los chicos de diseño gráfico se encontraban en el 6º ciclo de estudios, así que ya tenían una buena base para seguir, digamos, y proponer nuevas ideas. Ahora,
la primera etapa fue esa, el primer proyecto que realizamos fueron sobre afiches. Sin embargo, fue evolucionando el proyecto, comenzamos a tener también instrumentos que nos ayudaron a ir viendo cómo podíamos implementar quizás que los chicos se vayan reuniendo por capacidades, por afinidades, y no solamente se quedaran en un nivel quizás gráfico como imagen, sino también que pudiesen desarrollar a una evolución de animación. Y bueno, lo que nos permitió este intercambio fue definitivamente tener este conocimiento también de otras, aparte de otra cultura, de otras referentes visuales. Entonces los chicos por el lado del curso de mi compañera, que era el curso de español, ellos proporcionaban digamos, este argumento, este dossier que le dice, que en principio era un pequeño escrito, pero ya dependiendo de nuestros siguientes proyectos que realizamos, el libro y de herbario literario, ya fue teniendo un carácter mucho más creativo. Los chicos hacían sus propias historias e incluso gestionaban una exposición, ya sea digamos, en conversaciones con el mismo sitio donde estudiaban o este instituto de español, del cual también ellos aprendían el idioma. Entonces fue muy interesante ver cómo se desarrollaban otras capacidades muy aparte de las que se aprenden casualmente a nivel académico, sino pudieron intercambiar ideas, pudieron desenvolverse dentro de sus campos y también ¿por qué no?, conocer un poco más de la otra especialidad. Y asimismo creo que fue muy importante para ellos conocer y tener en cuenta cómo es la vida real del cliente, por así decirlo, ¿no? Teníamos a los chicos de Francia con otras mentalidades, otra experiencia. Y no sé si por acá también estará mi compañera que les pueda comentar algo más. Si no, yo creo que podemos esperar ahí sus preguntas. Sí, ya estamos en horario, falta un minuto. Sí, que ya. Sí, es que quería darle un poquito más de pase también a mi compañera, que creo que está teniendo unos problemas técnicos. Y nada más, solo quería cerrar con nuestra pequeña exposición comentando sobre la importancia de estas experiencias dentro del aprendizaje de los alumnos y alumnas, especialmente por el lado del diseño gráfico, donde tenemos muchas experiencias en cuanto a los retos a nivel, por así decirlo, a nivel imagen, a nivel producto. Sin embargo, no tenemos esa relación de cómo comunicarnos, cómo saber expresarnos, tanto oral como en forma escrita, ¿no? Y por qué no también tener este juego de rol y enseñar un poco de cómo es el papel del diseñador dentro de lo que es su carrera y cómo también se gestiona en el caso de estas experiencias con los chicos de Francia, estos productos que llegan a una exposición. Y bueno, eso fue todo por mi parte y me pueden decir cualquier duda que tengan y bueno, mis disculpas que mi compañera seguro en algunos momentos ya se suma a nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante lo que están llevando adelante. Después sí, te vamos a preguntar algunas cuestiones, algunas cosas que nos quedaron ahí. Gracias, Andrea, por la participación y por tu exposición. Bien. Continuamos con Thaís de Souza Alves Coutinho, Universidad do Estado de Minas Gerais, Brasil. Hola Thaís, ¿cómo estás? Bienvenida. Olá, tudo bem? Bom dia para todo mundo.
Buen día, ¿cómo te Bom va? dia. La exposición es el diseño y la semiótica como estrategia de significación. Sim, Cuando vos sim, me digas, vamos a comenzar. Recordar el tema de la mano cuando la levantes, son 2 minutos que faltan. sim, Adelante, cuando vos digas. sim. Bom dia para todo mundo novamente. Bom, a proposta desse trabalho surgiu como um desafio nas minhas disciplinas de semiótica no curso de design na Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui no interior de Minas, na cidade de Ubá, quando eu percebi que os meninos não conseguiam entender a ligação entre a parte teórica e a parte prática do curso, e me perguntavam sempre, para que estudar semiótica, em outras disciplinas também, as partes teóricas. E aí eu coloquei como proposta e desafio também, estudar como que os outros cursos estavam trabalhando a questão teórica, porque muitas vezes a parte de semiótica, os semioticistas não conseguiam ligar essa parte teórica com o estudo do design. Trabalhavam muito na linguística, nas letras, nos cursos de letras, na própria comunicação, mas no design ficava meio perdido. Então, eu comecei, pelo processo de significação, a estudar todos os teóricos que trabalhavam com esse conceito de significação. Aí eu fui nos básicos mesmo, nos grandes clássicos, né? Roland Barthes falando do significante e significado, conceito, ideia, com a questão da representação, que no design é muito importante, né? A questão da representação, passando um pouquinho pelo Greymar, a parte de discurso, de linguística, para que eles entendessem um pouquinho e chegasse na parte do Humberto Eco, que a gente trabalhou muito com eles, né? A semiótica da cultura. E aí eu consegui fazer uma ponte com o que eles estavam esperando da disciplina, que era basicamente entender como essa parte de representação podia ser aplicado nos projetos de design. E aí não ficaria solta essa questão de a semiótica, conceito, e como que eu vou utilizar isso na minha atividade de projetar. Lá, desde a minha ideia do conceito do projeto, identificar as demandas do usuário, do que ele podia trabalhar, né? As metodologias de design, até chegar o produto final na prateleira do usuário, na experiência dele. E isso parece que tem dado certo, a pesquisa ainda está em andamento, mas eles conseguiram identificar essa necessidade, estão surgindo muitos trabalhos de conclusão de curso, aplicando as teorias de significação, da parte de comunicação e semiótica, né, que exigem um pouco dessa prática, e também estudando, uma saída que eu também nós conseguimos, foi utilizar o design como linguagem, uma teoria da linguagem, que alguns profissionais já trabalham, vários profissionais já trabalham com isso, com relação ao design, fazendo essa ligação design, comunicação e semiótica. Alguns autores brasileiros, né, como Vera Nojima, Lucine Niemeyer, o próprio professor Frederico Braga, já trabalham com essa linha de design enquanto linguagem. Aí aproximou mais da realidade dos meninos, que começaram a entender se design é linguagem e se a comunicação e a semiótica estudam os projetos de interpretação da linguagem, fica mais fácil de eu trabalhar, por exemplo, no design gráfico, com as representações que fazem sentido para a grande maioria da população, para o usuário, na utilização, na escolha de cores, né? Para isso, o design emocional também foi necessário, utilizar algumas teorias do design emocional foram necessárias para aplicar essa teoria, e aí nós fizemos várias experiências com os meninos de aproximar, né, essa questão da teoria com a prática, utilizando técnicas de percepção, do design emocional e as próprias teorias de significação mesmo, tá? Eu acredito, e tem dado certo, a gente tem conseguido bons resultados, até para não ouvir essa pergunta, para que estudar semiótica mais, né, no design? Aqui, no caso, são duas disciplinas, 3 disciplinas obrigatórias,
E aí, há 2 semestres, mais ou menos, eles me pediram para ampliar e criar uma optativa de design como linguagem na área de emoção. Então, eu acredito que tenha possibilitado, pelo menos, mais curiosidade nessa área, tá? Eu encerro por aqui, eu fico à disposição depois para mais perguntas. Ok, después seguimos y continuamos con las preguntas, si te parece. Muy interesante tu exposición. Te agradecemos muchísimo la participación en el Congreso, Thais. Gracias. Bueno, bien. Mariana Fernández. Mariana Fernández. ¿Qué tal? Hola, ¿Se Mariana, escucha bien? ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bienvenida. Bien, Muchas gracias. Mariana Fernández de Cencosud, Sociedad Anónima Argentina. Me dicen si se escucha bien. Se escucha bien, ¿eh? Se escucha. Buenísimo, gracias. Bien, las habilidades blandas en el diseño. Ese es el nombre de tu exposición. Sí. Cuando vos quieras, tenemos los 7 minutos. Así que, bueno, adelante. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Me presento. Mi nombre es Mariana Fernández. En este caso, un poco la ponencia, como decía Martínez, acerca de las habilidades blandas y visto ya en la instancia del trabajo, ¿no? En mi caso yo no enseño, estoy a cargo de un equipo de diseño en una compañía multinacional que es dedicada al retail, tenemos un equipo de diseño interno, y bueno, antes de esto yo he trabajado en otros lados, un poco más chicos, más pymes, más estudios de diseño, de publicidad, y desde hace varios años estoy en esta compañía. Y como saben, bueno, dentro de las compañías hay un montón de momentos y de instancias en las que se conversa sobre el desempeño de los empleados, instancias bien de feedback, de evaluaciones de desempeño, y otras que tienen más que ver con encuestas de clima laboral y todas las situaciones que tengan que ver con el empleado, su relación conmigo, con sus pares, con su tarea. Y en esos momentos es donde obviamente, y también igual en el día a día, pero en esos momentos más específicamente, donde se conversa con los colaboradores acerca de muchas de estas habilidades blandas, ¿no? De la comunicación, de la organización del tiempo, del desempeño en general, que en el caso de un diseñador obviamente está bien ligado a la creatividad, por supuesto, pero que también tiene que ver con todas estas otras que mencionábamos antes, con la relación con los clientes internos y demás. Entonces surge un poco esta pregunta acerca de, bueno, ¿cuál es la relación que hay entre un buen desempeño y las habilidades blandas? En el caso del diseñador, de nuevo, como la creatividad es en gran parte su trabajo, la capacidad de llevar a cabo sus ideas, esta habilidad blanda de la creatividad mezclada con un poco de una habilidad técnica de materializar la idea. Y la verdad que también la creatividad está muy ligada a la emoción. Por un lado, una emoción más íntima, donde yo tengo que conectar con mis ideas, con mi creatividad, poder expresarlo, pero después la emoción nos acompaña en todo el proceso creativo, ¿no? También cuando tengo, o bien porque tengo que trabajar con otro, o bien porque tengo que comunicar mi idea, o bien porque la tengo que defender. Entonces, la pregunta de ahí, de cuál es la relación entre una cosa y la otra, me hizo buscar y leer acerca de esto, y di con un informe de LinkedIn, en la parte de LinkedIn Learnings, que era de febrero 2020, que decía que las empresas ya descubrieron que si tienen empleados con habilidades de liderazgo y con habilidades blandas, estaba directamente ligado a la rentabilidad y a la productividad. Y nombraban 5 habilidades principales que buscaban las empresas. La creatividad, lo cual es buenísimo para nosotros, la creatividad es la número 1. Obviamente que no solo la creatividad ligada al diseño, ¿no? Juan decía al principio, en
en su charla inicial que la creatividad es inherente al ser humano, es la creatividad como la que nos permite buscar alternativas y soluciones creativas a los problemas, ¿no? Y después, entre otras habilidades, nombraban la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad y la inteligencia emocional, que la verdad que la inteligencia emocional en sí engloba mucho, ¿no? Porque la inteligencia emocional es realmente poder reconocer mis emociones, poder ponerles nombre, poder regularlas, poder usarlas para relacionarme con los demás. Y lo que pasaba es que este informe es de febrero 2020, después vino la pandemia, después vino una resignificación total de las tareas de un empleado, de una compañía, qué pasó con un freelance, ¿no? Porque esto no es solamente para el currículum, para quedar bien en LinkedIn, saber que tengo estas habilidades. Si están ligadas a la productividad, bueno, en el caso de un freelance, que es tan común en nuestra profesión, bueno, está ligado directamente a la supervivencia de su emprendimiento, contar o no con muchas de estas habilidades. Y la pandemia nos trajo el desafío, por un lado técnico y tecnológico, ¿no? De esto, el Zoom, las empresas que se volcaron más a lo digital y tuvieron que desarrollar los empleados también nuevos conocimientos técnicos, pero en gran medida fue poner muy a prueba nuestras habilidades blandas, nuestra capacidad de adaptarnos, nuestra capacidad de sentir empatía por lo que podía estar sintiendo el otro, la flexibilidad, mucho en la comunicación, porque cambió la manera también de comunicarnos. Entonces lo que me preguntaba yo es un poco si esto se puede aprender o si uno tiene que asumir que tiene o no la habilidad. Y la realidad es que sí se puede aprender. Mucha gente cree que no. Yo, de hecho, cuando comencé como diseñadora, sentía que había habilidades que no tenía, me costaba valorar mi trabajo, me costaba ponerle un precio, me costaba negociar, renegociar, presupuestar, y entonces directamente digo, bueno, no, el mundo freelance no es para mí, emprender no es para mí, yo voy a trabajar en relación de dependencia, porque desconocía que eran herramientas que uno puede desarrollar. Y después, estando en relación de dependencia, obviamente que tuve que poner en juego muchas otras y tuve que desarrollar las que no tenía. Y de hecho, hace 2 o 3 años certifiqué como coach ontológica porque descubrí que sí se podían aprender estas herramientas y sí las necesitaba. Y realmente descubrí que había una manera de desarrollarlas. Entonces la pregunta también un poco es eso, es, ¿lo puedo aprender en el ámbito académico? Recién Thais o Theis, no quiero decir mal tu nombre, pero decía, bueno, los estudiantes se preguntan ¿para qué tengo que estudiar cosas teóricas? Si el diseño es lenguaje, decía ella, ¿cómo no vamos a estudiar lenguaje, teórica? Y nombraba la emoción. Entonces, ¿es algo que se puede estudiar en el ámbito académico o es prueba y error? Tengo que, bueno, ir viendo. Y la realidad es que hay una trampa ahí en la experiencia y en la prueba y el error, porque la realidad es que también uno necesita cierta inteligencia emocional para aprender del error, para observar la experiencia, para decir, bueno, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? Y ya a modo de cierre, lo que me llamó también la atención de este informe que mencionaba antes es que a estas habilidades blandas por momentos las llamaban la ventaja humana, porque realmente decía que podía ser un factor decisor entre 2 candidatos iguales posicionados para un trabajo. Entonces, pensando en los chicos y las chicas que hoy se están formando para un futuro que es incierto, no sabemos, ya la pandemia nos dejó muy en claro que no sabemos lo que puede pasar, no sabemos cómo puede ser ese futuro laboral. La realidad es que pareciera que sí, ¿no? Es necesario poder formarnos en esta ventaja humana. Y lo bueno es que la creatividad la tenemos a nuestro favor. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Interesante, es un tema que me apasiona. Soy psicólogo social y me apasiona. Sí, vi cuando nos mandaron, sí, vi todo lo que es las emociones, porque obviamente uno puede gestionar las emociones, ¿no? Y desde ese lugar, esa inteligencia emocional que es muy abarcativa, obviamente. Exacto. Pero bueno, después lo retomamos porque también es otro tema
está atravesando la creatividad hasta ahora, todas las exposiciones, y la creatividad es obviamente actitud que uno debería tener ante la vida, ¿no es cierto? Somos creativos para desarrollar proyectos, ¿no? Y el proyecto es el que nos lleva al cambio, a modificar ciertas cuestiones que hacen a la cotidianidad, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias, Gracias Mariana. a ustedes. Continuamos con la exposición. Se denomina Aprendizaje del proyecto arquitectónico entre lo global y lo local. Silvia Liliana Ferrero, Jorge Marcelo Mas, Claudia Ramos, Miriam Teresa Rodríguez, María Alejandra Uribio, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo Argentina. Ustedes Martín, deciden quiénes son. Sí, acá estoy. Acá. Hola Martín. Liliana, ¿cómo te va? Buen día. Muy ¿Cómo bien. andás? ¿Cómo andas? Perdón, Martín, hago una intervención. Liliana, Sí, te hago sí. una consulta. Sí. La Miriam que está en la sala, ¿será Miriam. su compañera? Porque tengo solamente el nombre, no está con nombre y apellido. Sí, sí, seguramente es ella, sí, porque estamos todos Bien, con... ahí le doy los permisos, ya los tiene. Perfecto. Muchísimas gracias, Celeste. No, a vos. Martín, voy Bueno, a compartir pantalla y ahí recién arranco con el tiempo. ¿Te parece para ver si se ve? perfecto. Adelante. Nos fijamos. A ver. Se ve perfecto. A ver, vamos a abrir. Ver, modo pantalla completa. ¿Están viendo, Martín? Sí. Bueno, entonces arranco. Hola, buenos Vale. días a todos. En primer lugar, agradecer a las autoridades y al comité organizador del Congreso estos espacios de intercambio donde compartimos desde diferentes países latinoamericanos, lugares latinoamericanos, las mismas problemáticas e incluso incertidumbres, y felicitarlos por la organización de esta semana, ¿no? Que fue impecable. Estamos participando con el equipo de investigación, también con el equipo docente y de extensión que dirijo desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, como dijo Martín. Lo que voy a compartir es la temática general que está desarrollando el proyecto de investigación, que comenzó en el 2018 y va a culminar en el 2022. Es decir, que estamos en un proceso con el proyecto de investigación. Se titula Arquitectura y Contexto, el aprendizaje del proyecto arquitectónico entre lo global y lo local, y cómo el pensamiento interdisciplinario es el eje que va estructurando al mismo. Se parte de entender la arquitectura como un contenedor de actividades humanas que ayuda a la existencia y supervivencia del hombre y a su vez contiene y expresa las características sustanciales de la cultura de un lugar. A diferencia de la pintura, la música y la literatura, la arquitectura es terrenal, es decir, que pertenece al suelo y forma parte de la existencia y supervivencia del hombre. También está condicionada por diversos factores, además del lugar, a requisitos funcionales, ambientales, constructivos y a la cultura que engloba, es decir, que está fuertemente influenciada por su contexto. Por otro lado, los edificios como contenedores de actividades del hombre no existen por sí mismos, sino que forman parte de un paisaje, una ecología, un vecindario o una ciudad, por lo que los diseños sensibles a sus lugares no solo deben responder a su emplazamiento, sino también a la región, la cual posee su propio carácter, tradición constructiva, historia y cultura. Es necesario ponderar la cultura del sitio en una intervención arquitectónica, tomando referencias de la estirpe, que sería el pueblo como cuerpo, el legado de las costumbres, que sería el pueblo como alma, y la capacidad de un pueblo de crear un ámbito social y político, que sería el pueblo como espíritu. Esto constituye un insumo esencial para facilitar la apropiación por parte del colectivo social. Ese carácter simbólico de la arquitectura, de contener y además manifestar los rasgos y valores colectivos de una comunidad, de un lugar, es un continuo constructo de identidad.
Por lo expuesto hasta aquí, es posible afirmar que diseñar un edificio que se conecte de manera adecuada con el lugar, el tiempo y la cultura donde se inserta, hace que la arquitectura encuentre su consistencia técnica y espiritual al considerar el contexto como una urgencia ética y de legitimación social. A pesar de ello, el pensamiento y la práctica proyectual en nuestro medio están atravesados por la creciente influencia del fenómeno de la globalización y la hiperconectividad, que son procesos fuertemente instalados y aparentemente irreversibles. El síntoma se expresa en producciones proyectuales y obras de arquitectura donde la conexión entre arquitectura y lugar es cada vez más débil o inexistente. El paradigma instalado respecto de lo local como el lugar clásico y lo global como el lugar contemporáneo supone el riesgo de que lo lugar clásico esté en franca desaparición, debido a que promocionando su identidad genérica, el lugar contemporáneo lo está sustituyendo. La globalización ha sumergido al mundo bajo las reglas de una misma identidad, la famosa aldea global. Puede cambiar estilos de vida, gustos, apariencias. El hedonismo y el narcisismo han provocado que las ciudades no sirvan para el encuentro entre personas en el espacio público, sino para desplazarse en ella. El lugar clásico queda abandonado y Kulgas al respecto expone que las ciudades van adquiriendo un carácter similar entre ellas, convergen a una imagen única y global, donde existen edificios interesantes y aburridos, como en todas las ciudades. El costo de ello está determinado como una renuncia a su propia identidad preexistente. Por otro lado, la globalización está marcada por la negación de la tradición, fomentando el culto a la novedad y al cambio. El paradigma instalado respecto de lo local como el lugar clásico y lo global como el lugar contemporáneo supone el riesgo de que el lugar clásico esté en franca desaparición. Por ello es imperioso definir otro lugar que se sentará entre lo local y lo global. Ese nuevo lugar asumirá nuevos parámetros propios del contexto temporal actual, tomando validez en lo global, es decir, rescatando tradiciones dentro del contexto de la globalización. También podemos simplemente mencionar el concepto de hibridación para designar las mezclas interculturales, que si bien tienen en cuenta las tradiciones, lo hacen dentro de un argumento global. La dualidad global-local interpretada como uniformidad y diversidad indica que potenciar la identidad local no excluye necesariamente la identidad supranacional o colectiva. El síntoma de la influencia de la globalización en las ciudades se expresa en producciones proyectuales y obras de arquitectura donde la conexión entre arquitectura, lugar y cultura es cada vez más débil, llegando a ser inclusive en algunos casos inexistente. En este aspecto, digamos, en este marco, el desafío del presente proyecto está orientado a encontrar las variables que conjugan de modo adecuado y apropiado la coexistencia entre lo global y lo local. Se piensa que el taller de arquitectura, como espacio de aprendizaje y producción continua de conocimiento en cualquiera de sus modalidades presencial, virtual o mixta, es el ámbito donde se puede analizar y reinterpretar las variables contemporáneas y descubrir los instrumentos didácticos y proyectuales para establecer una dialéctica equilibrada entre la identidad local y las aspiraciones globales. El abordaje de la problemática objeto del presente investigación supone una perspectiva eminentemente interdisciplinaria, no puede ser de otra manera, que convoca el aporte de contenidos de distintos espacios curriculares de la carrera. Se requiere no solamente la convergencia de aportes teóricos, sino también de experiencias de prácticas profesionales, prácticas docentes, conformadas cada una dentro de las disciplinas que integran. La impronta descrita hasta el momento se refleja en la esencia del taller de proyecto arquitectónico interdisciplinario de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Tucumán, el cual toma esta orientación como un modo de abordaje de los conocimientos, lo que supone el intercambio basado en un lenguaje tan propio como compartido, solo posible por la reflexión conjunta desde diferentes miradas conceptuales y metodológicas durante el proceso investigativo. Hasta aquí
el planteo general del proyecto de investigación por un lado, el taller de proyecto arquitectónico interdisciplinario vinculado al mismo, y ambos relacionados con convenios de extensión con necesidades demandantes de la comunidad. Y así nos hicimos presente en este congreso con 5 exposiciones. Una es esta, que es la parte general o teórica y que enmarca las demás. Luego en esta misma mesa vamos a tenerlo a José, Lucía y Soledad, que van a hablar sobre el dictado simultáneo de asignaturas con programación integrada. También en esta mesa va a estar Marcela, enseñanza de la geometría y del diseño, una experiencia integradora en el taller de proyecto arquitectónico interdisciplinario. Esta tarde, percepciones teóricas del diseño arquitectónico, medio ambiente y hombre. Estará Miriam, Alejandra y Jorge hablando sobre el tema en la comisión A12. Y obviamente no pudimos eludir un tema emergente y, como bien lo explicó Claudia, una compañera que ya expuso este trabajo en otra comisión, que precipitó este tema, que fue el tema de la didáctica del proyecto en modalidad virtual, que fue expuesto justamente en la comisión 9, Enseñanza en tiempos de pandemia. Bueno, creo que estoy en tiempo ya. No quiero... Estamos pasados ya de tiempo. Perdón. Está bien, no hay problema. Estaba controlando, pero bueno. Bueno, muchísimas atención. Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Bueno, bien. Ahí dejamos de compartir pantalla, si te parece. La dejamos un minutito. Sí. Espera que no puedo. Ahí está. La próxima, bueno, hacías referencia a vos recién, la próxima exposición dictado simultáneo de asignaturas con programación integrada. Acá, bueno, Silvia Liliana Ferrero, Soledad Araos, Lucía Elena Ramos Catalán, José María Saleme, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Argentina. No sé quién va, a ver. Hola, buen día, hola, Martín. José María, ¿cómo te va? Buen día. Juro que no soy ninguna de mis colegas, soy José María Saleme. Me toca exponer y, bueno, si me permiten, para no perturbarme durante la exposición, voy a compartir la pantalla desde ahora. Adelante, adelante. Sí, estoy... Son 7 minutos y yo te aviso faltando 2, levantando la mano. Bien. No sé si ya se puede ver. Ahí se ve. Bueno, yo soy José María Saleme, soy docente de la Facultad de Arquitectura en 2 asignaturas, en Técnicas Digitales 1 y en Taller de Proyecto Arquitectónico. Hago mención a esto no por exponer mi currículum a todos los que nos están escuchando, sino porque mi participación en las 2 materias de alguna manera ha facilitado la experiencia que estamos por exponer a continuación, que es una experiencia piloto de cursado simultáneo de 2 asignaturas de la carrera de arquitectura. Esas materias son Taller de Proyecto Arquitectónico de segundo año y Técnicas Digitales 1 también de segundo año. Para que se entienda un poco cuál es la razón de ser, cuál es el motivo, el porqué de esta experiencia, nos parece importante hacer una rápida mención de los antecedentes de la incorporación de la disciplina de computación o de gráficas por computación a la carrera de arquitectura. En la década del 90, concretamente a partir del año 1992, se comenzaron a dictar en la Facultad de Arquitectura una serie de cursos extra programáticos de computación, entre los que se encontraban sistemas CAD en 2 y en 3 dimensiones. Luego de unos años, aproximadamente en el año 1995, esos cursos se convirtieron en materias electivas u optativas, como las llaman en otros lugares, a la que tenían acceso un número reducido de alumnos de la carrera. Y recién en el año 2008, con la modificación del plan de estudios, se incorpora en forma obligatoria, se incorpora a la currícula obligatoria de la carrera
2 materias que se llaman Técnicas Digitales 1, de la que yo soy docente, que pertenece a segundo año, y Técnicas Digitales 2, que pertenece a tercer año de la carrera. En Técnicas Digitales 1 dictamos herramientas para la documentación técnica bidimensional 2D de un proyecto arquitectónico y dictamos también modelado tridimensional, modelado 3D. En Técnicas Digitales 2 ven modelado de formas complejas, una breve introducción al modelado BIM, y ven algo de render. Y después ofrecemos un abanico de materias optativas que cubren diferentes aspectos con un nivel de profundidad mayor al que se ve en las materias obligatorias. Desde el primer momento de la incorporación de estos contenidos a la carrera, el objetivo fundamental que nos guiaba era hacer entender a los alumnos que estas herramientas que nos ofrece la tecnología podían ser utilizadas no solo como herramientas de representación arquitectónica de proyectos ya terminados, sino que podían ser utilizadas durante el proceso de diseño como herramientas de diseño arquitectónico para la toma de decisiones tanto de diseño como constructivas, como ambientales, etcétera, etcétera. Comenzamos con ese objetivo a dictar todos estos contenidos y nos encontramos con un problema inesperado casi al principio de todo esto. Pese a que pareciera que las técnicas digitales hoy atraviesan todas las especialidades que intervienen en el proceso de diseño arquitectónico y de elaboración de la obra, detectamos que había muy poca transferencia de los conocimientos y las habilidades que adquirían en nuestra materia en las otras materias de la carrera que podían utilizarlas, incluida taller de proyecto arquitectónico. ¿Y por qué hablo de un problema inesperado? Porque pareciera que cae de maduro, que si yo aprendo a manejar una herramienta, la puedo aplicar o la debo aplicar naturalmente en las otras disciplinas que están íntimamente relacionadas con la misma. Entonces nos planteamos el problema. ¿Cómo logramos conseguir el objetivo de que los alumnos utilicen estas herramientas como herramientas de diseño? Y en segundo lugar, ¿cómo superamos el problema que se había presentado? Entonces, desde Técnicas Digitales 1 tenemos un dictado convencional de la materia en el cual, como una aproximación al proceso de diseño, los hacemos a los alumnos trabajar con su proyecto de primer año de taller. Entonces, los trabajos prácticos que elaboran con herramientas digitales son una continuidad del trabajo ya terminado, entre comillas, en primer año y pueden hacer verificaciones, detectar errores, corregirlos y en algunos casos modificar levemente su proyecto. Pero no estábamos conformes con eso y por eso este año surge esta experiencia piloto que les estamos describiendo, que es hacer un cursado simultáneo, un proceso de aprendizaje por inmersión, si se quieren. Los alumnos tienen que hacer la primera entrega de taller, que era el análisis, el conocimiento del sitio donde iban a intervenir, y para eso tienen que utilizar las herramientas digitales. Y las tienen que aprender al mismo momento que las tienen que utilizar. Un desafío no menor. Créanme que no es menor, por más que cada vez estas herramientas sean más fáciles de utilizar. Entonces, introducimos en el proceso de diseño arquitectónico tradicional de taller las herramientas digital como una herramienta más. Acá utilizamos el operador lógico y, no el operador lógico o, que muchos fanáticos o de la tecnología digital o de la tecnología analógica defienden a rajatabla. Nosotros creemos que hay que utilizar todas las herramientas disponibles. Entonces, además del dibujo a mano en papel, además de la maqueta de cartón o madera balsa, incorporamos también la posibilidad de que utilicen las herramientas digitales. ¿En qué escenario decidimos largar esta experiencia? En un escenario bastante complejo. La gran dificultad que se nos presentaba era la pandemia.
agravada porque teníamos que hacer la experiencia con alumnos de segundo año que no conocen físicamente la facultad. Cursaron el año pasado en forma virtual, no asistieron a la facultad y por lo tanto no conocen la mecánica tradicional de cursado de los talleres de arquitectura, críticas semanales, críticas de tablero, trabajos que se cuelgan impresos, la crítica espontánea del docente. Ellos lo desconocen. Yo todavía tengo mis dudas si eso ha resultado ser una desventaja o quizá una gran ventaja a la hora de llevar adelante esta experiencia. ¿Qué fortaleza teníamos para encararlas? En Técnicas Digitales 1, hace varios años ya, previos a la pandemia, que dictamos a algunos alumnos, aquellos que optan por cursar de esa materia, la materia en forma semipresencial o a distancia. Para eso tenemos grabadas todas las clases en video y ellos pueden verlo en forma asincrónica en el momento que les resulte más conveniente. Bien, perdón, Entonces, José María, te interrumpo. sí. Ya estamos en tiempo, ¿ok? Bueno, les describo brevemente Podemos en un ir cerrando. minuto en qué consiste Sí, la favor. experiencia, les muestro estas imágenes y terminamos. Así incorporamos a cada etapa del proceso de diseño, que es lo que les estoy mostrando en estos momentos, las herramientas digitales. En el análisis del sitio, ya no construyeron simplemente la maqueta de cartón, sino que hicieron toda la documentación técnica en 2 dimensiones y también el modelado del entorno inmediato del sitio donde tenían que intervenir. Después arrancaron el proceso de diseño propiamente dicho con un modelado volumétrico, generaron diferentes alternativas con diferentes pautas y optaron por una en particular con la cual desarrollaron el modelo funcional que se ve a la derecha de la imagen. Luego de todo ese proceso, no sé por qué no me deja pasar la diapositiva, ahora sí. Llegaron a la entrega final, acá podemos ver 2 entregas finales de con distintos resultados, donde se ve la utilización de todas las herramientas que han adquirido. Y por último, hicimos una rápida comparación en una misma etapa del proceso de diseño con el año anterior, donde solo habían trabajado con herramientas analógicas, y vemos cómo los proyectos de la derecha tienen un nivel de desarrollo mayor en el mismo tiempo que los proyectos de la izquierda, donde no hay un estudio básicamente 3D, ni de frentes, ni alzados, que sí tienen los estudios los trabajos de la derecha, donde a su vez ya hicieron inclusive hasta estudios de sombras, como para que tomen conciencia de la importancia de las orientaciones, de la ubicación en el mundo, etcétera, etcétera. Y para cerrar con esta experiencia, hicimos una breve encuesta entre los alumnos para conocer su opinión sobre la misma, qué pensaban, cuánto les había costado adecuarse a esta modalidad de cursado, y su opinión resultó altamente satisfactoria, tanto para ellos como para nosotros. Bueno, disculpen por excederme en el tiempo. Sí, también es cierto que me quitaron el 30% del tiempo que me habían sugerido. No, justo son 10 minutos 30 segundos que estuviste. Bueno, muchas gracias a todos. Ya dejo de compartir. El tema del tiempo, porque si no, se queda no podemos discutir, conversar acerca de, bueno, cómo generar un debate final. Además, les comento, quienes estén en la sala, pueden hacer preguntas por chat, por favor, a los expositores, y nosotros se las vamos transmitiendo. Eso también enriquece las exposiciones y la comisión. Así que bueno, gracias José María, muy amable. Vamos a pasar a la exposición, es acerca de las emociones y del desconstruir para construir en el aprendizaje. Silvia Jiménez, Lucrecia Pilar Blázquez, María Luciana Peli, Facultades de Artes UNT Argentina. No sé quién de ustedes
Yo, Silvia Jiménez. Ahí está, Silvia, no te veía. Estoy compartiendo pantalla. Muchas gracias. Pantalla, trata de fijarte los tiempos vos, porque es muy difícil comunicarte cuando le faltan 2 minutos para compartir las pantallas, cuando comparten pantallas, ¿ok? Sí. Estoy compartiendo en este momento, ¿verdad? La estás compartiendo. Yo, Bien. cualquier cosa te interrumpo por el micrófono. Bueno, la verdad que muy grato el espacio y muy convocante cada vez más el encuentro de diseño organizado por la universidad. Mi nombre es Silvia Jiménez, soy arquitecta de la UNT, varios colegas de Tucumán voy viendo en este encuentro. Soy también especialista en diseño de equipamiento, y mis colaboradoras son Lucrecia Blasquez, que es diseñadora, y Luciana Peli, arquitecta. Juntas estamos llevando el cursado de este año y del año pasado, difícil situación, si las hay para los docentes y para los alumnos, del cursado virtual. Bueno, la verdad que fue, me imagino, para todos los que enseñamos diseño, cualquier materia, pero diseño en general fue realmente un gran desafío, así que tratamos de abocarnos a buscar un plan en el que se pueda sintetizar y trabajar y tratar de apoyarnos en la teoría del constructivismo, que destaca el proceder activo del alumno en este proceso de aprendizaje. La idea central es que el saber se construye, que la mente elabora nuevos conocimientos a partir de enseñanzas anteriores, y también hace hincapié en la mayor atención que se le concede a los elementos emocionales y motivacionales en este proceso. Bastantes de estos conceptos, o la mayoría, fueron abordados por Juan, por Andrea, por Thais, por Mariana, creo que casi por todos los ponentes que me han precedido. Entonces nos abocamos a estos 3 aspectos: los elementos emocionales y motivacionales, el autoaprendizaje y la elaboración de nuevos conceptos a partir de los conocimientos previos. Todo esto está fundamentado en la ponencia completa que se puede ver en la página Palermo. Ahora paso a relatar un poco lo que hacemos en cualquier taller de diseño, ya sea presencial o virtual. Todos los autores confluyen en que se divide la actividad en 3 momentos: una inicial, en la que se estimula al estudiante a aportar de manera espontánea lo que ya conoce o le interesa sobre el tema; una síntesis informativa o de desarrollo, que aportada por el docente con el fin de orientar y guiar al estudiante; y actividades de integración, síntesis y extensión. Pero es fundamental, se hizo fundamental en el dictado virtual de la autonomía. Creo que fue Thais la que habló en más profundidad sobre este tema. Bien, nosotros desarrollamos hace varios años una actividad en la presencialidad. Fue en esa oportunidad solamente como algo disparador, en el que se le propuso a los alumnos desarrollar una propuesta de diseño con el bagaje de conocimientos que tienen hasta este momento. Estamos en tercer año, ubicados en tercer año, recién empezando tercer año de la carrera. Se les propuso diseñar algo, un mueble, cualquiera de ellos, cualquier tipología de muebles, para un personaje famoso. Aquí utilizamos las láminas que casualmente me quedaron en casa porque el año arrancó virtualmente el año pasado, así que fueron láminas que encontré a disposición, las volcamos e hicimos un juego de adivinanzas que resultó la verdad
muy grato, muy después en las conclusiones lo relato, pero que resultó muy interesante. Sobre estas propuestas de años anteriores, los chicos con algún disparador, alguna pista, debían ir, todo esto simultáneamente, ¿no? Sincrónicamente, debían ir tirando primero preguntas hasta llegar al personaje que les parecía. Algunas eran geniales, otras no tanto, pero la verdad que fue bastante interesante. Después de esta actividad pasamos... Perdón, te interrumpo, Silvia, 2 minutos te quedan. 2 minutos. No se escucha, ¿eh? Ah, no se escuchó nada de lo que voy diciendo. Ahora recién no. Ah, no. Te faltan 2 minutos y para ir cerrando. Perdón, faltan 2 minutos. Claro. Perdón, bueno. La segunda etapa fue la de diseñar su propia propuesta. Como vemos acá, arrancamos con algo muy tucumano, con una propuesta basada en el personaje de Patricia Sosa, Mercedes Sosa, y bueno, se va leyendo cada una de las actitudes que debíamos, que nos propusimos, ¿verdad? Este es otro ejemplo basado en Le Corbusier y este sobre David Bowie. La verdad que resulta poco el tiempo, pero sería interesante verlos. En la tercera actividad siempre se nos presentó el tema de que los alumnos no pueden, les resulta muy difícil integrar las materias que van teniendo e incorporarlas al diseño. Nuestra materia es área troncal de diseño, teniendo la carrera, un área comunicacional, una tecnológica, una cultural, que apoyan a la proyectual. Planteamos otra actividad en la que los alumnos debían desarrollar la triada famosa esta vitruviana que usamos arquitectos y diseñadores, y debían relacionarlo con las materias ya cursadas. De esta manera los chicos trabajaron o bien con el mismo cuadro que yo les presenté, relacionándolo con las materias, y luego, en base a una propuesta de otro autor, relacionaban estos conceptos que iban descubriendo, se entrelazaban con la propuesta de diseño. Aquí otra actividad y otra, y como conclusión encontramos que en la primera actividad se sorprendieron mucho, se entusiasmaron. Al comenzar la reunión con adivinanzas, creamos lazos y un ambiente bastante distendido. Esta suele ser una materia bastante compleja para los alumnos, es la primera vez que tienen diseño de equipamiento, sí han tenido diseño de interiores. Perdón, Silvia, ya estamos pasados. Bueno, realmente nos resultaron trabajos prácticos muy reveladores, significativos y de gran utilidad para construir los saberes que forman parte de la temática que nos convoca. Muchas gracias. Gracias a vos, Silvia. Ahí está. Insisto con el tiempo, porque, al principio de todo les dije que eran 7 minutos cuando hablé con todos ustedes, y por eso lo bajamos de 10 a 7 para que todos puedan presentarlo, porque si no... Martín, ¿puedo hablar un minutito? Silvia. Sí, lo que pasa que cuando la primera información fue que era de 15 minutos. No, 10 minutos. Siempre fue 10. 10 minutos. No dije 10 nada, minutos, perdón. claro, fue siempre 10 minutos. Pero está todo bien, Silvia. Simplemente es cuestión de ajustar tiempo. Para eso estoy. Sí, muy bien. Está bien. Es un trabajo difícil, pero bueno, lo tengo que hacer. A favor de ustedes, obviamente. Bueno, seguimos con enseñanza de la geometría y el diseño, una experiencia integradora en el taller de arquitectura. Marcela Malcún, Silvia Liliana Ferre, sí, ya voy. Silvia Liliana Ferrero, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Hola, ¿cómo estás?
Así es, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Marcela Malcum, soy arquitecta y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán, y hoy traemos el trabajo que se llama Enseñanza de la Geometría y el Diseño, una experiencia integradora en el taller de arquitectura, como ya los mencionaste. Este proyecto constituye la exposición, este trabajo va a ser la exposición de una experiencia que está enmarcada en 2 proyectos de investigación de la facultad y que también es un aporte para mi trabajo final de una carrera de especialización en docencia universitaria en arquitectura y diseño que cursé en Córdoba. La experiencia que vamos a relatar vincula 2 materias de la carrera que son totalmente distintas, con la intención de hallar entre ellas nexos de correspondencia y compatibilidad. Esta tarea, digamos, de vincular, de articular estas 2 materias, implicó una complejidad conceptual, de alguna manera, desde lo disciplinar, pero también una reflexión docente desde lo académico. Me voy a saltear un poquito toda la justificación teórica por el tema del tiempo para que quede clara la idea de la experiencia que queremos contar. Como les digo, esta es la vinculación de 2 materias de la carrera. Una que es matemática aplicada, de la que yo formo parte, soy auxiliar docente graduada, soy jefa de trabajos prácticos, y la otra es la materia de taller de proyecto arquitectónico. Se realizó en el taller interdisciplinario de la facultad. La facultad tiene 9 talleres de arquitectura, y se hizo en el taller interdisciplinario, que la arquitecta Liliana Ferrero, que acá está con nosotras, ella es la jefa de todo el taller. Se realizó en el segundo ciclo, o sea, en el segundo año de la carrera, en el disciplinar básico, se le llama TPA1 y TPA2, se realizó en el primer cuatrimestre, en este año, obviamente de manera virtual, y buscó integrar, como les decía, una materia que es perteneciente al área de ciencias básicas, tecnología, producción y gestión, con otra que pertenece al área de proyecto y planeamiento, es la principal. Como síntesis de las 2 materias, matemáticas se dicta en el primer año de la carrera, y la experiencia se hizo en segundo, pero matemáticas se dicta en el primer año de la carrera, que tiene una característica que es de formación general e introductoria. Es una materia en la que el diseño no está explícito como en las materias de diseño, pero tiene conocimientos obvios y que atraviesan a todo el desarrollo de los temas de taller, porque la geometría como rama de la matemática atraviesa todas las instancias de los proyectos de diseño, pero en la materia no se lo ve explícitamente. Y por otro lado, la materia de taller interdisciplinario es el eje troncal de la carrera, como en todas las carreras de arquitectura, es la principal. Entonces, son 2 materias que se desenvuelven cotidianamente por separado, una hasta se le dice teórica y a la otra se le dice práctica. Entonces ese era el desafío de cómo unirlas. Entonces lo unimos, empezamos básicamente con muchas reuniones, digamos, entre docentes de ambas cátedras, y eso nos permitió definir estrategias para llevar a cabo y para poder articularlas. Por un lado, digamos, pensamos en cómo introducirla en la materia de taller, que era donde se iba a llevar la experiencia. Entonces analizamos cómo era su organización, cómo era su cronograma. Tenía 4 módulos, un módulo de investigación del tema, del sitio, otro módulo de la idea arquitectónica, del modelo conceptual, después un módulo que se llama representación y anteproyecto, y el último que era las instancias de preentrega y presentación final. Entonces, en base a ese cronograma determinamos que el módulo en el que la experiencia iba a tener que llevarse a cabo era en el segundo módulo, que era la idea arquitectónica y el modelo conceptual. Entonces partimos de que en ese momento íbamos a llevarla a cabo. Y por otro lado, analizamos los contenidos de matemática, porque decimos, de todos los contenidos que tiene matemática, que tiene una gran parte que es geometría elemental y otra que es analítica, ¿qué podemos integrar? Entonces definimos que íbamos a tomar temas de geometría elemental. Básicamente los que son, que están en la unidad 1 del programa de la materia. Y
Y de esa manera el taller llevó a cabo su desarrollo. Hizo el módulo 1 con el desarrollo del sitio, con un terreno ubicado en Yerbabuena, o sea, para empezar a proyectar, se hizo la investigación del tema. El tema de este año era arquitectura resiliente a nuevas formas de trabajar y consumir, y en esa instancia se produjo, después de terminar el análisis del sitio y del tema, se pidió hacer un ejercicio que le llamamos modelo volumétrico 1, con características medio intuitivas. Le dijimos a los chicos que empiecen a diseñar con una composición, un conjunto del tema que ya habían investigado, con una trama ortogonal y en 2 y en 3 dimensiones. No dimos muchas más especificaciones. Y ellos hicieron lo que le llamamos modelo volumétrico 1. Luego, en el módulo 2, que es donde entra la experiencia, la constituimos con 3 etapas. Una que fue una clase teórica, bueno, más que nada un repaso, porque como les dije, la materia de matemática se dio en el primer año, se dijeron como un repaso los temas de proporción, los números phi, el número de Fibonacci, la serie de Fibonacci, proporción áurea, escala, temas de escala. También hablamos de nociones básicas de la geometría sagrada andina, porque desde nuestra cátedra de matemáticas siempre hacemos hincapié no solo en hablar de una geometría con base europea, sino cómo planteamos nociones básicas de la geometría sagrada andina. Y un repaso de todos los contenidos en esos temas de proporciones, básicamente. Después, ahí es donde hicimos una propuesta de un esquicio, que los chicos, en base al ejercicio que habían hecho anteriormente, de la composición a partir de un módulo y de una trama, pudieran incluir una alternativa y pudieran hacer una opción usando los conceptos que vimos de la serie Fibonacci. Entonces, que tuvieran eso en cuenta. Ya terminó, Martín, lo voy a hacer, lo estoy intentando sintetizar. Entonces, a ese ejercicio, ese segundo ejercicio, le llamamos modelo volumétrico 2. Entonces, que ahí ya no fue tan intuitivo, le dimos herramientas, le dijimos, bueno, tomen esta serie de Fibonacci, se puede armar así, entonces como que le dimos ya desde ese lugar. Y después hicimos una exposición y los chicos mostraron lo que hicieron en el modelo volumétrico 1, un modelo volumétrico 2, y lo fueron comparando. Si quieren, comparto así, simplemente 2 plaquitas para que vean cuál fue uno. Lo podemos dejar para después, o sea, una vez que terminamos todo, si querés, ahí podemos. Pero con eso termino, les muestro cuál fue uno, cuál fue el otro, y terminamos. Dale. Ahí se ve. Sí. A ver, ahí. Bueno, este es el modelo volumétrico 1, digamos, en el que partieron solo de la trama ortogonal, sin ningún indicio intuitivo, y después acá están algunas imágenes de lo obtenido a partir de la serie Fibonacci, con la intención de que lograran utilizar todo el terreno, determinar áreas a partir de este juego, por decirlo de alguna manera, con la serie. Y bueno, como síntesis, yo creo que pudieron unir en un ejercicio de diseño ambas materias. Entonces usaron esta serie para organizar espacialmente quizá el conjunto. Obviamente después lo fueron totalmente modificando, porque se fueron adaptando más al programa y al contexto, pero les sirvió como un inicio, como para empezar algo. Sí, sí. Entonces, bueno, o sea, obviamente una idea de integración puede llegar a ser mucho más profunda, pero a nosotros no nos quedamos conformes. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Nada más. Muchas gracias. Seguimos con la exposición de 10, diseño y estrategias
didácticas para la enseñanza del diseño, Victoria Quinche, de la Universidad UDI de Colombia. Bueno, buenos días Martín, buenos días a todos. Me quiero disculpar porque tengo problemas con la cámara del computador desde el día de ayer. Ayer logré arreglar el percance, pero hoy nuevamente se me volvió pues a desactivar la cámara, entonces me toca dar la ponencia sin que me vean y me disculpo con todos. ¿Me están escuchando? Te escuchamos. Listo, entonces pues nuevamente les pido disculpas. Acordate no pensé el tiempo, por favor. Ah, sí, tranquilo que aquí estoy súper cronometrada y ya me tocó pues, recortar cosas. Bueno, entonces mi ponencia trata sobre aspectos del diseño y las estrategias didácticas del diseño. Es una reflexión pues a partir de lo que es formar diseñadores, teniendo en cuenta lo que pasa dentro del taller de diseño. Entonces, el diseño es inter y multidisciplinar, ha dado paso a que se estructure la disciplina y su objeto de estudio. Esta estructuración tiene como consecuencia modificaciones en sus metodologías que en tiempos recientes apuntan a un predominio de diversas tendencias como el método proyectual, el pensamiento en diseño, sus didácticas y conduce también a la transformación de las estrategias pedagógicas tradicionales que se reemplazan por nuevas tendencias en el aula y en el diseño estratégico. En lo que tiene que ver con el conocimiento en diseño y sus pedagogías, esas modificaciones también han tenido consecuencias. Es así que, por ejemplo, al entender el encargo dentro de los proyectos de aula, estos se convierten en hechos pedagógicos y propios de la disciplina en torno a la necesidad en diseño donde se produce y fomenta un diálogo entre estudiantes y docentes. Bajo estas consideraciones hay que enunciar varios conceptos importantes en los cuales se fundamenta el diseño, entendido como técnica y teoría, donde median la forma y la función, y entendido como práctica, donde se mide su performance y éxito. Los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido por medio de las pedagogías del diseño y las didácticas en aula que hacen fuerte el ejercicio de su profesión. En consecuencia, deben encargárseles proyectos a los estudiantes que respondan a objetivos claros y bien definidos. Es a través de los proyectos como se logra un adecuado aprendizaje de la disciplina en sus aspectos centrales. Al aplicar metodologías proyectuales a proyectos y contextos reales, se logra dar soluciones integrales a la sociedad mediante un procedimiento pedagógico en el que se pone en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida académica y se responde a contextos específicos. Esta acción pedagógica de poner al estudiante en la situación real de desarrollar un proyecto tiene varias ventajas de las que mencionaremos algunas. Permite predecir el comportamiento futuro de clientes potenciales, permite establecer controles cognitivos en el desarrollo de procesos que pueden ser resultado de la interacción con el profesor, fomenta el desarrollo de competencias laborales, convierte en una experiencia propia algo que de otra manera sería solo una acción académica. En cuanto a las pedagogías del diseño, el proyecto es el espacio sobre el cual se construye, es un acto creativo. Se relaciona con la cotidianidad de los individuos, el espacio y su manera de relacionarse y entender su entorno. Este se inscribe como característica disciplinar y como actitud profesional, ya que interviene en su construcción y en la sociedad. Como pensamiento pone en acción las capacidades y habilidades. Esto capta tanto lo individual como lo colectivo en la construcción del pensamiento en diseño porque el diseñador debe adquirir habilidades cognitivas para afrontar la situación problemática y el entorno. De aquí que se puede hablar del individuo y de colectividad desde el diseño. Al diseñar, los estudiantes, así como los profesionales, se encuentran ante el problema, los determinantes y los requerimientos que suelen estar débilmente estructurados, débilmente formulados o que son formulados en enunciados indefinidos. Esto tiene como resultado que se generen varias respuestas ante el problema cumpliendo con el objetivo propuesto. Por esto se habla de metodologías propias del diseño y de modelos creados en el aula a partir de la combinación práctica entre las ideas del diseñador experto y del diseñador novato. En cuanto a las didácticas del diseño, en el taller el docente actúa como diseñador experto, ya que tiene todos los conocimientos necesarios para dirigir el proyecto. Al plantearlo dentro del aula se crean condiciones en el taller, por ejemplo, trabajar proyectos reales en contextos reales. Otra condición que se puede dar en el taller es que el mismo profesor ha estructurado los mismos proyectos en una línea de tiempo, lo cual le ha permitido crear ejercicios que han sido revisados, estructurados, reformulados y comprobados. En el taller, el docente actúa como mediador, es quien proporciona al estudiante los conocimientos que necesita para la solución de problemas. Teorías, técnicas, conceptos, habilidades, retórica, codificaciones, metodologías. Así se busca desarrollar en el estudiante capacidades, estructuración y adecuación de conceptos que lo lleven a un desarrollo cognitivo, porque a partir de la experiencia el estudiante asimila los conceptos importantes, ya que están en su saber que se ha formado a partir de lo formal, lo funcional y lo conceptual. El proyecto en el taller se debe construir para que el alumno tome decisiones, argumente y busque la solución.
cree modelos a partir del problema y se estructure el pensamiento. En diseño, utilizando siempre los principios conceptuales. La facultad para resolver los problemas es una característica de la disciplina, como se ha venido enunciando, porque se debe al dominio de los conocimientos y los procesos. Esto indica que el aprendizaje significativo como didáctica de aula hace posible fortalecer proyectos en los que se tematiza cómo se aplican los recursos cognitivos, es decir, que en la enseñanza del diseño los conocimientos son útiles y eso se evidencia en el taller. Concluyendo, al basarse su enseñanza en proyectos donde se resuelven situaciones polémicas, se ha dado paso a que se trabaje en el aula situaciones contextualizadas que enmarcan en la sociedad y en la cultura. Esto permite tematizar, relacionar conceptos en diferentes escenarios. A partir de esto, se ha construido la cultura del diseño, donde se le ha proyectado a partir de la resolución de problemas y de la construcción de sentido. Dar solución a situaciones polémicas bajo contextos reales es crear nuevos significados tanto para la disciplina como para la sociedad que los disfruta. Citando a Mancini, ninguna solución puede ser exclusivamente técnica ni ningún proceso de diseño puede ser considerado solo en términos de resolución de problemas. Por tanto, si ha de considerarse igualmente la creación de sentido, la cuestión es saber quién tiene la capacidad y la autoridad para decidir qué hacer y cómo hacer. Esto nos lleva a pensar que el proyecto de aula debe ampliarse del campo cerrado del aula y debe trabajarse con las comunidades y que los procesos de comunidades y empresas son procesos de codiseño, donde todos construyen significado y aportan a la solución final. Bueno. ¿Listo? Muy bien, Angélica. Muchas gracias. Lamento Muchas gracias. la cámara. Bueno, sí, no hay problema. Gracias. Está todo bien. Gracias a vos por esto. Gracias. Bueno, bien. La exposición que le sigue es Gisela Martín. Sí, perdón. Gisela no está. Pasamos directamente a Bárbara. Ok. Listo. Gracias. Bárbara Paulina Velarde Gutiérrez, de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, México. Azcapotzalco. Sí, lo leí muy rápido. Difícil los nombres mexicanos. Complicado. Aparte, tenemos de todas las regiones. Sí, lo sé. Bienvenidos, ¿no? Obviamente. Bueno, tu exposición se llama Notas sobre la orientación Montessori en la formación del diseño. Así es. Bueno, aquí les voy a ir dejando algunas láminas mientras les comparto la información. Bueno, primero que nada, buenos días. Agradezco mucho estar aquí con ustedes y poder compartir esta reflexión dedicada básicamente a repensar nuestra labor como docentes en el área de diseño, retomando ideas y principios que si bien nos pueden parecer un poco fuera de tiempo, de contexto, porque hablamos que surgieron hace más de 100 años, resultan sin embargo muy oportunos en este momento, que por sus características nos ha llevado necesariamente a replantearnos el sentido de la educación y las dinámicas del aula. Y me refiero a las ideas de esta destacada mujer, María Montessori, que para ponerla un poco en contexto, nace en Italia en 1870, se gradúa como la primera mujer egresada de medicina y bueno, por diferentes razones pues va incursionando de manera muy revolucionaria en el área de la educación. Considerada parte de la nueva escuela, Montessori se enfrentó también, como nosotros, a un momento de fuertes cambios. Vivió las guerras mundiales, entre fricciones de ideologías políticas e incertidumbre, que lo que la hizo considerar de manera urgente, digamos, una nueva concepción de la educación, que no solamente implicara la creación de nuevos métodos, sino el ir más a fondo, proponiendo realmente una filosofía que implicara una nueva manera de concebir al estudiante, como el ser humano en mayúsculas, capaz de convertirse en ese hombre que iba a cambiar la sociedad, ¿no? El mundo. La autonomía, la autodisciplina, el trabajo colaborativo, el respeto a la individualidad, el ritmo personal, la importancia del ambiente y espacio educativo, serían algunos de estos principios Montessori que, aunque nos puedan parecer de pronto obvios y deseables, pues muchas veces dejamos relegados en la práctica cotidiana, que por diversas circunstancias nos va llevando simplemente a repetir lo conocido y no darnos estos espacios para parar y reflexionar. Así es que a continuación iré hablando sobre estos sobre 6 puntos, no son todos, son los que considero más relevantes, derivados de la filosofía Montessori. Y el primero sería repensar nuestros espacios. El espacio del aula, seguramente pues todos hemos vivido ahora la experiencia del espacio, ¿no? Al tener que trabajar y estudiar desde casa.
Y bueno, esto nos hace pensar también en el espacio del salón de clase, que forma parte de un currículum silencioso, donde más allá de la configuración física, sabemos que establece desde lo simbólico relaciones de poder y un cierto orden social, ¿no? Y no solo aplica al nivel educativo inicial o básico, como podemos ver aquí en el típico Salón Montessori, sino vemos que es un modelo que se replica hasta la universidad, ¿no? Montessori creaba los espacios de acuerdo a las necesidades y características corporales y psicológicas de los niños, con una congruencia deseable, ¿no? Entre lo físico y lo simbólico. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo estamos nosotros trabajando en nuestros salones de diseño cuando los principios que queremos fortalecer, fomentar, pues son la libertad expresiva, la flexibilidad, la creatividad, el trabajo en equipo, la posibilidad de trabajar entre lo digital y lo manual? ¿Realmente nuestros espacios están mostrando esa congruencia o seguimos repitiendo, ¿no?, el esquema del salón tradicional con el pizarrón mirando al frente, por más que sean ahora pizarrones electrónicos, con el profesor en una posición de poder superior y demás, ¿no? Este sería el primer principio. El segundo se refiere a las etapas en la formación, es decir, Montessori, observando al niño, determinó que había ciertas etapas sensibles, se basaba en lo que llamaba la mente absorbente, donde el conocimiento podía ser mejor recibido y las habilidades desarrolladas también de una mejor manera. Nosotros en las instituciones, desde luego, tenemos también etapas, pero me refiero no a la manera en la que vamos seccionando el conocimiento de lo básico a lo complejo, sino en dar ese tono específico a las etapas que realmente corresponda con el desarrollo personal y la madurez de los jóvenes. Sucede muchas veces que en las primeras etapas, por ejemplo, los profesores tratamos a los alumnos como si ya fueran diseñadores profesionales y en ese sentido les exigimos resultados como si fuéramos sus clientes, o por el contrario, profesores que ya en las últimas etapas se olvidan de ir aterrizando los conocimientos a la vida profesional que los alumnos ya tienen en puerta. Y esto se refiere también al siguiente punto, que es la definición de los roles de juego, ¿no?, del aula entre el docente y el alumno. Pues normalmente cuando los alumnos llegan a un nuevo curso, tienen que ir intuyendo y descubriendo cuál es el perfil que tendrá el profesor y por lo tanto qué es lo que el profesor espera de ellos. Y este proceso pues puede ser muy desgastante. Este malentendido se evidencia, por ejemplo, cuando los alumnos le presentan los trabajos al profesor preguntando o diciendo, espero que le guste, ¿no? Entonces ahí vemos que pues esto es erróneo porque el alumno no trabaja para el docente, sino el docente para el alumno, ¿no? Entonces aquí la propuesta es dejar muy claros estos roles de trabajo del juego, no solamente a través de los lineamientos de las formas de trabajo y evaluación, sino realmente haciendo partícipes a los alumnos del proceso de metacognición, ¿no? Es decir, dándoles información necesaria para que sean capaces de reflexionar sobre sus propios procesos de pensamiento y aprendizaje. El siguiente punto sería considerar cómo manejamos el ritmo personal y el tiempo del aula. Aunque es algo invisible, en realidad es uno de los aspectos más interesantes, me parece, que más impacto pueden tener para bien o para mal, ¿no? Porque el tiempo está íntimamente relacionado con asuntos como el estrés, la eficiencia, el cumplimiento de objetivos, los espacios para la reflexión o ideas como que el tiempo puede perderse, ¿no? Así es que si sabemos que todos los alumnos traen diferentes bagajes de experiencias, de intereses, de habilidades, pues tendríamos que también considerar que tienen diferentes ritmos para avanzar en los procesos. Necesitamos dar a los alumnos tiempo suficiente para equivocarse y corregir a su propio ritmo, así como sabemos que es importante dejar que los niños y los jóvenes se aburran, ¿no? Y en este sentido es interesante recordar que la palabra escuela, que viene del latín scole, justamente significa tiempo libre u ocio, contrariamente a lo que significaría la palabra carrera, relacionada con velocidad o con competencia. El quinto punto que quiero mencionar es la interacción entre lo individual y lo colectivo. Para María Montessori todo es parte de un sistema. Sin embargo, ella considera que el sistema no puede funcionar correctamente si no se trabaja desde la célula más pequeña, es decir, a través de trabajar con el individuo en todas sus particularidades.
paradójicamente, trabajar con el individuo permite reconocer al otro más fácilmente y crear un colectivo más cohesionado. Perdón, Bárbara, estamos llegando ya a los 10 minutos, ¿sí? Bien, el último punto, me voy a saltar aquí un poquito de sería simplemente no olvidar la importancia de la sensorialidad, que para nosotros diseñadores puede resultar algo muy obvio, pero bueno, ante la irrupción, digamos, de lo digital, pues no olvidar la importancia de crear en lo físico, sentir, oler, permitir que los alumnos se muevan a través de las cosas y los espacios, pues saberse capaces de crear diseño también les va a dar la certeza de ser capaces de poder transformar y crear la realidad. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, bien, llegamos ya a cumplir todas las exposiciones. Vamos a abrir el debate, si les parece, tenemos 15 minutos más aproximadamente para hacerlo. ¿Alguna pregunta que se quieran hacer entre ustedes? ¿Alguna pregunta que quieran en chat los asistentes a esta comisión proponerle a los expositores? Bienvenidos sean. Y si no, bueno, vamos a preguntar entre todos. ¿Qué les parece? Pueden encender las cámaras, así nos vemos todos y todas. Gracias, Martín. Yo quería preguntarle a Bárbara, discúlpame que quizás no interpreté el comienzo, me pareció muy interesante lo que planteaste, si era una propuesta o era algo que se había concretado. Gracias, Mariana. Es una propuesta, ¿no? Derivada de mi interés en este tipo de filosofía, ¿no? Por cuestiones personales he estado cercana a la filosofía Montessori, a las escuelas Montessori, y bueno, haciendo esta relación con mi trabajo docente en diseño, veo cómo podemos enriquecernos a través de retomar estos principios, ¿no? Nos enfrentamos simplemente al espacio, como decía, a salones de clase que son muy complicados, complican la dinámica, la interacción, estos otros principios deseables, ¿no? Como la interacción de un colectivo. Entonces, bueno, lo retomo como una reflexión, pero ojalá también pueda verse reflejado en una propuesta concreta que produzca cambios. Buenísimo, gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer entre ustedes? Estamos abiertos a hacerlas. Me resultó muy interesante en líneas generales las exposiciones, obviamente. Estas cuestiones de quizás hubo un atravesamiento en líneas generales, por un lado, al principio sobre la creatividad, y esto de las ideas que proponía Juan, y Andrea también, intercambio de ideas. Andrea, yo te quería hacer una pregunta al respecto. ¿Por qué Francia? Si se puede preguntar eso. ¿Qué tal? Si Carmen está por ahí, nos puede comentar también. En realidad nosotras somos amigas, nos conocemos de la universidad, hemos estudiado juntas y creo que eso fue un buen inicio para proponernos hacer proyectos indistintamente con nuestros alumnos. Y bueno, se dio el caso de que ella estaba justo dictando el curso de español, así de que creo que por ambas partes será una nueva... Qué enriquecedor, ¿no? Porque ahí hay una mezcla de culturas impresionante. ¿Cómo esto que vos decías en su momento, también la importancia de la vida del cliente, de la realidad del cliente, ¿no es cierto? Y esto de las relaciones, para mí son interpersonales, ¿no? La importancia que tiene esta cuestión de relaciones y los roles, habías hablado también. Y Juan, me quedé con esto de el fracaso de emprendedores, dijiste en función a que, vos dijiste así, ¿no? Fracasan los emprendedores, pero es una cuestión de la aplicación hacia el proyecto que quieren emprender. Es así como se interpretó, por lo menos yo, por
Luis. Lo intento aclarar un poquito. Dale. Jorge Wagenseberg, que es un filósofo y escritor español, dice que una idea es un indicio de conocimiento, un principio y una intuición, ¿no? A veces pensamos que cuando tenemos una idea tenemos una solución. Tenemos el inicio de un camino y, por tanto, la forma en que planteemos el itinerario de ese camino nos va a permitir que la idea evolucione y arraigue, ¿no? O termine cultivándose, ¿no? Y a veces pensamos que cuando algo se nos tuerce en el recorrido de una idea, lo mejor es cambiar de idea. Creo que nos pasa mucho en muchos casos cuando trabajamos con trabajo fin de grado con los estudiantes, ¿no? Recurrentemente nos vienen planteando ideas nuevas porque las anteriores en su aterrizaje empiezan a complicarse y en ese proceso inicial parece más fácil cambiar de idea que intentar encontrar la razón por la que no evoluciona. Ahora a eso me entendí, refería. Entendí, claro, lo entendí con más precisión, es cierto, claro. En todos los órdenes pasa lo mismo. Aprovechando esta cuestión, Mariana, vos hablaste desde el tema de los equipos de diseño en Cencosud y también sobre la inteligencia emocional, etcétera, y la resignificación de tareas en función a la pandemia. Sabemos que hoy las empresas, yo soy publicitario además, y sabemos hoy que, o sea, nuestros alumnos lo que hacemos mucho es tener un intercambio muy fluido en las aulas virtuales, incluso lo hacíamos ya antes de la pandemia, presencial con profesionales, con profesionales. Es más, Cencosud estuvo con nosotros en unas exposiciones compartiendo aula. ¿Cómo ves hoy esta cuestión de los egresados y cómo, si vos tenés que trazar en breve, ¿no?, un diagnóstico de lo que vos estás viendo en la actualidad desde tu lugar profesional, ¿no? Y desde una empresa como Cencosud, que es gigante. Mira, yo conversé con mi equipo, les comentaba que iba a participar y les pedí su feedback y sus comentarios, y también les pregunté cuáles habían sido los desafíos. En algún caso yo contaba que algunos de los diseñadores aún están estudiando, otros quizás este es su primer trabajo, y otras personas tienen un poco más de experiencia. Y en general, varios mencionaban la relación con el dinero, por ejemplo, relacionarse con temas que tenían que ver con el dinero como una de las, como bien específicamente respecto de desafíos que se le habían dado en el momento profesional, ¿no? Incluso el dinero asociado en su más amplio también aspecto, como yo mencionaba antes, ¿no? El poder negociar, el poder valorar y el poder comunicarse. Quizás algunos me señalaban que tenían algunos compañeros con los que habían trabajado en la facultad y que después naturalmente dijeron, bueno, vamos a hacer un emprendimiento juntos, y no funcionó luego en la parte profesional. Y quizás acá surgieron un montón de cosas, el por qué no había funcionado, ¿no? Recién hablaban de los fracasos de los emprendimientos. Y fracasaban porque no tenían buena comunicación entre ellos, porque no se habían fijado un plan de trabajo, porque no habían dividido las tareas, porque no se habían organizado, digamos, un montón de cosas en las que no habían trabajado. Y bueno, y la verdad que ellos me dieron mucho speech para esto porque lo tienen como muy, muy cercano. Sí, nosotros hacemos mucho hincapié desde la facultad, en todas las carreras, en función a la gestión, ¿no? Esto de autogestionarse y gestionar equipos de trabajo, y estamos muy, muy involucrados en lo digital también, porque es el hoy, y va a ser el mañana. Pero no por el tema de la pandemia, es un tema en general, obviamente, claro, lógico, tal cual. ¿no? Y creo que por eso te hacía esta pregunta, más como lo ves vos, ¿no? Como lo estabas viendo ustedes, cómo lo ven ustedes desde ese lugar. ¿Alguien quiere aportar algo sobre este tema antes de continuar? Otro tema más que me quedó ahí picando, que quería avanzar. Se habló después de las cursadas en simultáneo.
José María, hiciste alusión a esto, ¿cuál sería nosotros también lo hacemos, por eso digo, pero cuál sería el beneficio esencial, ¿no? Con todos los que han propuesto esta cuestión? Bueno, lo fundamental es que los alumnos tienen la posibilidad de una aplicación directa de los conocimientos que van adquiriendo. Inmediatamente a que lo adquieren, hacen una aplicación directa, que en definitiva es una réplica a lo que va a ser su transcurrir a lo largo de la carrera en los distintos talleres, pero también es una réplica de lo que va a ser su vida profesional. Usen las aplicaciones que nosotros dictamos en segundo año, o usen aplicaciones más específicas que están en boga ahora, como los sistemas BIM, pero la metodología de trabajo que ellos van adquiriendo, el hábito que van adquiriendo, lo pueden replicar durante toda la carrera, pero también durante toda su vida profesional. Reitero, independientemente que usen un sistema CAD o que utilicen un sistema BIM. Inclusive la posibilidad que hemos experimentado este año al hacerlos proyectar en 3D, porque ellos proyectaban directamente en 3 dimensiones, es un acercamiento, una aproximación muy importante hacia los sistemas BIM que se vienen, porque extraen las distintas vistas, la distinta documentación abstracta del proyecto que tanto les cuesta a los alumnos de los cursos iniciales, directamente del modelo que han elaborado con un modelador 3D, valga la redundancia. Entonces, claro, el beneficio es infinito, y sobre todo, y me parece muy valorable de parte del equipo docente del taller, es que no dejamos de lado otras tecnologías analógicas. Ellos siguen haciendo maquetas, siguen dibujando a mano, seguimos utilizando todas las herramientas disponibles, porque todas, por eso hablaba del operador lógico y enriquecen esa posibilidad de creación. No tenemos que optar como tantos fanáticos, también decía durante mi exposición, dicen no, la computadora mató al tablero y ahora el BIM mató al CAD y el modelador 3D mató a la maqueta. No es así la cosa, no pensamos que sea así, creo que todo suma y cada uno utilizará las herramientas que les resulten más adecuadas. Inclusive en un proyecto puede que sean algunas y en otro proyecto puede ser que esas herramientas sean otras. Exactamente. Bueno, bien, muchas gracias, es interesantísimo también. Después, que alguien quiera hacer otra pregunta, si no, no hago las preguntas yo siempre. ¿Se animan? Lucía, alguien, Thaís, alguien que quiera... Martín. Liliana, sí. Sí, Martín. Liliana. Quería hacerte una pregunta a vos, ya que mencionaste recién que también tenés experiencias en dictados paralelos o digamos, paralelos o simultáneos de materias teóricas, y quería conocer tu experiencia al respecto, ya que en el taller estamos afianzando esa idea interdisciplinaria. Nosotros hace un tiempo, pero te estoy hablando de un tiempo largo, que estamos proponiendo esto. Nosotros tenemos lo que se llama materias selectivas. En los planes de estudio nuestro vas a encontrar 4 materias selectivas en las licenciaturas. Esas materias selectivas, por un lado, ¿no es cierto?, atraviesan todo aquellos carreras que, bueno, que el alumno quiera incursionar. Eso por un punto fundamental, que en las selectivas hay un conjunto que creemos que lo más interesante y lo más importante, esta cuestión de ir entre los alumnos construyendo un mismo proyecto, porque nosotros nos basamos en lo que se denomina proyectos integradores. Todas las materias tienen un proyecto integrador, así lo llamamos. O sea, desde que inician las clases hasta que finaliza el cuatrimestre, ellos van pasando por diferentes momentos
hasta entregar lo que se le pide en lo que le llamamos nosotros momento 4, que es el examen final, ¿no es cierto? Entonces ahí se integran conocimientos y cuanto más interdisciplinario sea, mejor. Entonces es ahí donde nosotros estamos encontrando esto que también hablaba José María, bueno, hablan varios ustedes esto, donde el conocimiento empieza a ser algo interdisciplinario. Y entendemos que todo lo estamos aplicando hacia un objetivo que tenemos, que le estamos dando mucha, insisto, mucha importancia a la relación profesional, a la salida laboral profesional. Entonces, bueno, ahí tenemos una. Y las otras son materias en comunes, que generalmente se dan en los primeros años, que te atraviesan todas las carreras. Nosotros tenemos una amplitud de carreras enorme. Entonces, tenés, por ejemplo, comercialización 1, que es marketing, publicidad 1, publicidad, y todas ellas tenemos todos los alumnos de todas las, carreras en la misma aula. Y es enriquecedor totalmente. Claro, sí, sí. Y construimos de lo interdisciplinario. O sea, eso es fundamental para nosotros. Sí, sí, te preguntaba porque nosotros como equipo, que además tenemos un equipo de no solamente docente, compartimos el equipo de investigación y de extensión, claro. Siempre nos cuesta buscar, conformar la interdisciplina, porque las materias o las asignaturas que estamos necesitando para desarrollar ese pensamiento interdisciplinario, que creo que es lo más difícil, no solamente en alumnos, sino también en los docentes, es justamente esa reacción, ¿no? a salir del estado de confort. En el caso de José, cuando exponía, él pudo reprogramar toda su materia, volver a programar su materia con los contenidos para poder adaptarse. Por eso es que, digamos, Bueno, esto se trataba con programación claro, integrada, claro, ¿no? no, interesante. Si no, no hay otra manera. Es así, no hay otra. Bueno, tenemos que ir cerrando ya. Gracias, Martín. No, gracias a vos, Liliana. Estamos muy agradecidos desde la facultad, nuestro equipo, el equipo de trabajo, que hay un equipo enorme trabajando en el Congreso, y les agradezco que hayan estado junto con nosotros. Y bueno, los saludo con mucho afecto desde la Facultad de Diseño y Comunicación. Los esperamos en el próximo encuentro, seguramente. Y muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias por haber estado.